Hola gente, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy les quiero compartir sobre cómo conocí a Jesús. Yo sé que la mayoría ya escuchó y conoce el testimonio mío de cuando estuve apartada, de cuando estuve en las drogas, cuando estuve en depresión y etcétera. Pero me di cuenta que nunca compartí el de cómo conocí a Jesús y me lo pidieron mucho, así que se los quiero compartir hoy. Bueno, para empezar, yo crecí en una familia que era atea, o sea, no creía ninguno en Dios, no practicábamos mucho menos alguna religión ni nada por el estilo, y Dios no estaba en ninguno de nuestros planes porque directamente no creíamos en Él. Sin embargo, me acuerdo que a la edad de 9 años en el colegio tenía unas compañeritas de la que era mi grupo de mejores amigas que iba a la iglesia, era cristiana, conocía a Jesús, ella y toda su casa. Y me empezó a hablar desde chica sobre Jesús y un día me preguntó si yo quería ir a la iglesia y bueno, pidiendo permiso a mi casa, accedí y fui. Me acuerdo que estaba la escuelita esta dominical, estaba el pastor predicando, era algo que a mí me había encantado y me había fascinado muchísimo, aunque no entendía absolutamente nada, pero yo estaba muy contenta y muy feliz de estar ahí. Pero desde ese día mi familia me prohibió seguir yendo porque obviamente no tenía nada que ver con nuestra forma de vida. Para ese tiempo y a esa edad a mí me habían diagnosticado a la vez Asperger, que para hacerlo breve es un autismo leve. Entonces yo casi no tenía vida social, me la pasaba encerrada en mi casa, en mi cuarto, tenía depresión, sufría muchísimos ataques de pánico y mi vida era prácticamente vacía, porque así me sentía, vacía, triste, angustiada, no podía dormir, ya incluso teniendo 9 años, como les dije recién, padecía de ataques de pánico, algo que me agarraba no una vez cada tanto, sino continuamente, entonces ni siquiera podía estudiar de una forma tranquila en el colegio como las demás personas. Sin embargo, en medio de todo eso feo que yo estaba viviendo, a mí me habían quedado muy marcada en mi memoria y en mi corazón todo lo que había vivido ese día que fui a la iglesia. Y me acuerdo que mi amiga me había regalado una Biblia y yo jugaba, como no tenía una vida social normal como las demás personas, agarraba las tapitas, los ositos de peluche, los muñequitos, lo que encontraba por ahí y jugaba a que los ponía en fila y yo imitaba al predicador y con la Biblia les predicaba a esos muñequitos, a esas tapitas, a esas botellas. Y así fui pasando esos primeros años de mi vida así encerrada, leyendo lo que había aprendido o lo poco que podía entender para esa edad en la palabra de Dios, pero ya tenía fe en que existía un Dios. Para ir acortándolo un poco, yo estaba creciendo con mucho odio, con mucho rencor y con mucho enojo y ausencia en mi corazón porque mi mamá me había abandonado. Entonces yo me convertí pasando los años en una persona completamente rebelde y era completamente violenta. Vos no te podías acercar a mí porque yo te partía algo por la cabeza, o sea, era una persona sumamente violenta, violentísima. Y hubo un momento donde ya no podía más, no podía con los ataques de pánico, no podía con la depresión, no podía con la angustia y tenía esos pensamientos de muerte en mi vida. Entonces, ya cuando tenía 13 años, le dije al Señor un día ahí, sentada en la escalera de mi casa, si existís necesito que hagas algo en mi vida. Si es real lo que un día escuché, necesito que me ayudes y me hagas vivir, porque siento mi vida gris, la siento vacía, no siento que tengo un propósito, solo quiero morirme. Y a los días justo nosotros empezábamos el colegio. Yo había repetido de grado y en mi plan y en mi mente estaba seguir siendo la persona más rebelde del mundo y todo lo demás. Sin embargo, el primer día que entré al colegio, resulta que conocí a una chica que era cristiana y nos sentamos juntas, habíamos tenido buena onda desde el primer momento que nos saludamos y nos sentamos juntas. Y me acuerdo que en esas charlas de la vida, de cualquier cosa,
a mí se me ocurrió preguntarle y decirle, ¿vos crees en Dios? Entonces esta compañera me respondió y me dijo, sí, creo en Dios. Entonces yo le dije en tono de burla y le dije, ¿y qué crees en las imágenes? Porque yo no creo en nada de esas cosas. Y ella solamente me dijo esto, no creo en las imágenes porque a Jesús no le gusta eso. Cuando escuché el nombre de Jesús, sentí como si se me hubieran caído miles de cadenas del corazón arriba de la mesa donde teníamos las carpetas y los cuadernos. Y sentí como que algo dentro mío pasó, como si algo hubiera revivido, como si hubiera entrado algo, no sé cómo explicarlo, pero fue tan real esa experiencia que sentí que se me abrieron los ojos y en ese segundo sentí como si mi corazón de piedra se hubiera ablandado por completo y le dije, ¿y yo puedo ir a tu iglesia? ¿A mí me aceptan? Y ella me dijo, sí, por supuesto que sí. Y a los días ella con su familia me llevó. Me acuerdo que yo estaba muy preocupada porque tampoco podía estar en lugares encerrados por el tema de los ataques de pánico y porque me agarraba todo el tiempo. Entonces yo en parte no quería ir por temor a lo que podía llegar a pasar. Bueno, pero a pesar de todos los miedos y eso, fuimos. Y me acuerdo que cuando entré estaba repleto de gente la iglesia y yo me asombré de que eso era una iglesia porque uno cuando crece tiene un concepto de que, bueno, hay imágenes por acá, hay imágenes por allá y nada que ver y me encantó. Y me acuerdo que casi ni había lugar y nos sentamos en el último banco allá al final de todo y yo era una persona que no lloraba, nunca lloraba. No, te podías morir al lado mío y a mí no se me caía ni una lágrima y no me producía absolutamente nada. Pero me acuerdo desde el primer momento que entré, empecé a llorar de una manera desde el principio hasta el final y me empezó a incomodar eso, porque estaba tocando mi orgullo, era el Señor que estaba tratando conmigo. Y me acuerdo que le dije a las chicas que estaban conmigo, yo ahora vengo porque esto me está haciendo mal, no me gusta estar acá. Y me acuerdo que salí y seguí llorando y llorando y llorando y me encontré a una de las colaboradoras que son los que reciben a la gente que está por primera vez. Y ahí en la puerta del baño, en el lugar menos pensado, ahí me hizo la oración de fe y recibí al Señor. En el momento que yo recibí a Jesús en mi corazón, todo ese peso que yo sentía, todo ese odio que yo sentía contra mi madre, contra la vida, desapareció de un momento a otro y no lo podía entender. Y sentí una paz inexplicable y un gozo dentro mío. Y me acuerdo que cuando volví a casa, yo me fui a dormir esa noche y tuve mi primera experiencia con el Señor. Él se me apareció en mi habitación a las 3 de la mañana más o menos. Me habló con su voz audible, me habló sobre mi llamado, sobre mi ministerio y ese día decidí seguirlo. Y a los 2 meses, me bauticé. Y no fue fácil los primeros años en casa. Yo me tenía que esconder para orar, me tenía que esconder para leer la Biblia. Incluso me escapé para bautizarme porque mi familia me empezó a maltratar. Mi abuela me corría con un palo, me tenía que esconder abajo de la cama para orar porque realmente era gente, no conocían al Señor y actuaban de una forma que no sabían. Entonces yo me tenía que esconder, como les decía recién, muchas veces porque eran muy violentos también. Y así fueron los primeros años, pero maravillosos, de experiencia tras experiencia con el Señor, de aprender a conocerlos, de cambios completamente. Y lo demás ya es historia. Algo que me olvidaba de contarles es que desde el momento en que recibí a Jesús nunca más volví a tener un ataque de pánico y lo que los médicos le habían dicho a mi familia de que a causa del autismo yo no iba ni siquiera a poder hablar, acá está Dios glorificándose continuamente. No quería dejar pasar sin decir esto que también era muy importante.